Buenas tardes para todas mis amigas. Otra vez es un Buenas placer tardes. muy grande para mí estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a estudiar una mujer como más o menos desconocida, pero se llama la mujer de Tecoa. Vamos a estar en Segundo de Samuel, el capítulo 14. Segundo de Samuel, el capítulo 14. Y el versículo de memoria que yo escogí para hoy está en Romanos 12:18. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta historia está acerca de una mujer que reconcilió a un padre con su hijo. Fue una reconciliación con el rey David, con su hijo Absalón. Tecoa, de donde es esta mujer, era una ciudad en el sur de Belén. Era una ciudad muy famosa por su aceite de oliva. El aceite de oliva representa la sabiduría. La ciudad tenía fama de tener bastantes ciudadanos inteligentes y llenos de sabiduría, porque ellos creyeron que al tomar el aceite de olivo, ellos van a tener mucha sabiduría. Bueno, yo no creo esto y no creemos esto, pero así lo creyeron. Esta mujer tenía un papel importante para la nación de Israel. No sabemos su nombre, pero el libro de historia de los judíos dice que ella era una de las pocas mujeres de la ciudad de Tecoa que amaba y todavía seguía al Señor. Era una época cuando los israelitas adoraron muchos dioses falsos y había muy pocas personas que seguían al Señor. Bueno, para un poquito de la historia del pasado de toda esta historia, toda la historia empieza con pecado. Y desgraciadamente, todo lo malo que pasa, hay veces que empieza con pecado. Hemos estudiado la mujer Betsabé. Sabemos que ella estaba encima de su casa bañándose. El rey David, la cogió, adulteró en los ojos de Dios. Y después David mandó matar el esposo de Betsabé, Urías. Bueno, Dios perdonó a David porque David estaba bastante arrepentido. Pero Dios dijo que habrá consecuencias por el pecado de David, del rey David. Que la consecuencia era que la espada nunca saldrá de la casa de David. Dios levantaba adversidad contra David y su propia familia por causa de este pecado. La casa de él, del rey David, llegó a ser fuente de división y angustia desde aquel tiempo. Como sabemos de la historia de Betsabé, ella se quedó embarazada, pero el bebé murió. Era un castigo también de Dios. El primer hijo de David, no de Betsabé, pero el primogénito hijo de David, se llamaba Amnón. Amnón. Él iba a ser supuestamente sucesor del trono de David por ser hijo primogénito, pero parece que Dios tenía otro plan. Vamos a ver. Sabemos también, es parte de la historia, sabemos también que David tenía varias esposas y cada esposa tenía hijos varones con él. Amnón, el hijo primogénito, y la señorita Tamar son hermanos, pero con diferentes madres. Absalón era también hermano de Tamar con los mismos padres, David y Betsabé. Y Absalón se cuidaba de su hermana Tamar. Bueno, lo que pasó fue que el hijo primogénito Amnón, medio hermano de Tamar, se enamoró
con su medio hermana Tamar. Este es un poquito de confundido, pero ya voy a contar. Amnón engaña a su hermana Tamar y le invitó a su alcoba para preparar un plato especial y ella fue donde él. Amnón atacó a su hermana y la violó. No, ese fue hermano y media hermana. David se enteró del asunto, pero parece que David nunca hizo nada para castigar a su hijo Amnón. Dejó la cosa pasar por alto, no hizo nada. ¿Por qué? Y puede ser, dicen los libros, que puede ser que David estaba recordando su pecado con Betsabé y el castigo de Dios sobre la familia de él, que él castigo de la casa de David será que esa clase de cosas iba a pasar. Absalón, el hermano de los dos, también se enteró lo que Amnón hizo y él mató a su hermano de venganza para lo que él hizo. Otra vez, tiene que ser que Dios le hizo a David recordar de su pecado y el castigo de Dios. Y estamos hablando de 3 hijos del rey David. Adivinen ustedes, al tener varios hijos y un hijo ataca a su hermana porque está enamorado con ella y otro hijo lo mata. Es triste, es bastante triste. Absalón había esperado 2 años para vengarse contra su hermano Amnón. Y David estaba furioso y triste por lo que había hecho su hijo Absalón, pero tampoco David no hizo nada para castigar a Absalón según la ley de los judíos. Bueno, el resultado fue que el hijo del rey David, Absalón, huyó rápido, lejos, y se quedó fuera en otra ciudad por 3 años. Pasaron los años. Y toda esta historia está en segundo de Samuel 13, empezando con el versículo 10. Segundo de Samuel 13, el versículo 10. Absalón estaba fuera por 3 años y él no sabía que iba a ser David su padre. Absalón sabía que él había hecho algo contra la ley, había matado a su hermano y que debería castigado, que le esperaba. Y Absalón sabía que su papá estaba muy enojado con él. Bueno, pasaron los 3 años desde el homicidio, 5 años desde la violación de su hija Tamar. Ahora voy a leer 2 de Samuel 13:39, el último versículo del capítulo 39, versículo 39 del capítulo 13. Dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora David está calmado y ha aceptado la muerte de su hijo Amnón. Todavía estaba triste, claro. Y él estaba extrañando a su hijo Absalón. Él quería ver a su hijo, pero a la vez David sabía que si vuelve a Absalón, él tendría que enfrentar o afrontar los cargos penales por su crimen, según la ley de los judíos. Y no se olvide que el rey David era juez. Los reyes en aquellos tiempos eran jueces. Recuerden que Salomón era juez cuando esas 2 madres llegaron frente a él. Entonces, eso era un papel de los reyes. Puede ser que David tenía tanta tristeza y estaba tan preocupado por la situación con su hijo que parece ser que le estaba afectando su habilidad de reinar bien. Entonces, alguien tenía que hacer algo para resolver el problema. Este hombre, Joab, era sobrino del rey David. Él era capitán del ejército y él estaba convencido que Absalón no tenía que ser castigado por matar a su hermano, porque el acto de Amón dañó la vida de Tamar durante todo el resto de su vida.
Se dice en los comentarios y los libros de historia que Tamar nunca salió del palacio después de la violación de su propio hermano. Pero ahora el rey anhelaba ver a su hijo, pero también él estaba enojado con Absalón. Parece que el asesinato de Amnón nunca tampoco había sido denunciado donde las autoridades. Era un dilema. Bueno, vamos a leer segundo de Samuel 14:1. Segundo de Samuel 14:1. Conociendo Joab, hijo de Sarvía, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, Joab pudo ver la tristeza de David y el conflicto que David tenía entre ser rey, juez y administrador de justicia. Absalón había cometido un homicidio. Él rompió la ley de Dios, pero su corazón de David estaba triste por no tener contacto con su hijo. Entonces, parece ser que David se había calmado un poquito después de los 3 años. Bueno, voy a leer segundo de Samuel 14:1 y 2. Solamente 2. Envió Joab a Tecoa y tomó de allí una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo algún muerto. Bueno, ellos vivían cerca de la ciudad de Tecoa. Entonces Joab conoció a una mujer muy sabia. Dice que ella era hija de Jehová, su sabiduría había venido de Dios. Y yo creo que Joab, siendo judío, y David amaba mucho a Dios. Vamos a ver su pecado, pero David amaba mucho a Dios. Joab no había buscado a ella sin saber si ella seguía a Dios. Ella tenía la habilidad de entender y ayudar y resolver cualquier problema. También ella, obvio, la llaman en algunos comentarios una actriz porque ella sabía tomar el papel y presentarse como una mujer de luto. Bueno, Joab le explicaba los papeles, el papel que él quería que ella haga. Él era papel de vestirse de una mujer de luto que desde hace mucho tiempo había perdido un ser querido. Hay que recordar que, como les dijo, el rey David resolvió problemas y casos difíciles de Israel. Por eso, Joab la mandó a ella donde David. 14:3, el versículo 3 dice, Joab todavía está hablando a la señora, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab palabras en su boca. Y él dijo exactamente lo que ella debía decir. Bueno, hay comentarios que dicen que es muy posible que ella sí era viuda con 2 hijos. Es posible. Pero lo que ella iba a decir a David era fingido. El capítulo 14, el versículo 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Entonces, ella para tomar papel de viuda tenía que vestirse de negro. Y para mí, ella tenía mucho valor para entrar donde el rey David era un hombre muy importante, muy poderoso, tenía fama de ser guerrero, un líder, el líder de Israel, y también un juez un poquito duro. Ella empezó a decir sus primeras palabras, socorro, o para decir que yo necesito ayuda. Segundo de Samuel 14:5 y 6 dice, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 rindieron en el campo
y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Bueno, esas son las palabras que em, el, el Señor le había dicho, hay que decir al rey David estas palabras. Bueno, y David, sin perder tiempo, ¿qué tienes? Y ella cuenta su problema. Suena familiar, pero parece ser a David no era nada familiar, pero ella estaba presentando algo de la vida de David. Segundo de Samuel 14:7, el versículo 7 dice, y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el asco que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Bueno, ella sigue diciendo, la familia me está contra mí, y ella quiso, lo que ella estaba queriendo es que el rey protejara a su único hijo, no importa lo que él hizo. Bueno, no se olvide que para el hombre, aunque viva o muerto, él tenía que tener alguien para llevar el nombre, una herencia. Y ella está diciendo que mi marido, si mata el hermano, el que queda, mi marido no va a tener herencia en la tierra. Bueno, vamos a leer 14:8. Dice, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. David responde que le iba a ayudar. 9:9 al 11 dice, y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. El rey dijo, al que hablare contra ti, traedlo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondía, viva Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Ella responde, gracias. Si alguien le critica a usted por haberme ayudado, será responsabilidad mía. David dijo, no se preocupe. Si hay problema con alguien, que me lo traiga y jamás será un problema. Ella siguiendo, hay que jurarme que nadie va a tocar la vida de mi hijo. Vamos a leer versículo 12. Y la mujer dijo, te ruego que permites que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Ahora, ella pide permiso para hablar algo más a David. Y el rey dice, habla. Obvio que él estaba un poquito conmovido por la dilema de esta mujer. Pero David parece que hasta ahora no está relacionándose su vida de él con lo que pasó con la señora. En el versículo 13 dice, entonces la mujer dijo, y para mí, a mí me llama mucho la atención que esas palabras que dijo esta señora al rey de Israel eran palabras difíciles, palabras un poquito duras. Ella dijo, entonces la mujer dijo, ¿por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Está hablando de, ella está preguntando, ¿por qué no hagas igual a tu propio hijo? Tú no has traído a Absalón a casa después de 3 años. Él estaba listo a ayudar a ella a defender a su hijo, pero no quería hacer nada o igual con su propio hijo. Y ella está llamándole la atención. Parece que le estaba, como ella dice, está afectando el pueblo de Israel.
que su hijo ha estado fuera por 3 años. Segundo de Samuel 14:14 dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Ella está diciendo, Rey, oh mi rey David, y ella está hablando con respeto. Solo vivimos por un corto tiempo. Cuando pasan los años, nunca podemos recuperarlos. Perdemos las oportunidades. ¿Quieres gastar todos estos años siendo amargura, con amargura y resentimiento? Estás perdiendo la única oportunidad para reconciliarse con su hijo, Absalón. Sí, Dios nos quita la vida, pero Él obra para que sus propios hijos volvieran a Él. Y ahora, Él está dirigiendo el rey a Dios. Muy interesante las palabras de esta señora. Le está llamando la atención del rey David, al rey David, de pecado en su vida. Bueno, los versículos, estamos en 2 de Samuel, el capítulo 14, 15 al 17. Y él haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor. Y ella todavía está hablando. Y él haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la herencia de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Ahora ella habla de dar a la nación de Israel paz, resolviendo el problema entre David y su hijo, y David y Dios. Ella prácticamente está diciendo, David, no solamente estás separado de tu hijo, tú estás separado de Dios. Muy interesante las palabras de ella. Bueno, los versículos 18 al 20 dicen, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, habla. El rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Bueno, él se dio cuenta que alguien mandó esta señora a mí para hablar. Seguro que era Joab. La mujer respondió, viva tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecho ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Ahora David se puso un poquito sospechoso. ¿Quién te mandó? ¿Te mandó Joab para todo esto? Y ella admite que sí, que me mandó presentar el problema a ti. Parece ser que había gente que había hablado con David de reconciliarse con su hijo, pero David no quiso. Y pasaron 3 años y Joab decidió, por la tristeza de David, yo voy a hacer algo. Bueno, y segundo de Samuel 14, 21 al 24, dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al hijo Absalón. Dijo ahora que David se dio cuenta que había estado pensando mal, que estaba equivocado. Entonces él dijo, anda y haz volver mi hijo Absalón. Es un poco triste lo que sigue,
y voy a seguir leyendo. Vamos a ver. El 22 dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después bendijo el rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracias en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, bueno, Joab se fue, trajo a Absalón, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Para mí este versículo es muy triste. David mandó traer a su hijo, pero no quiso verlo. Por lo menos el hijo, el rey David hizo el primer paso para reconciliarse con su hijo Absalón. Pero después dice que no vio la cara de su padre por 2 años. Por 2 años. Él mandó traer a Absalón, pero no quiso verlo y no lo vio por 2 años. Y yo creo que dentro de estos 2 años causó odio, enojo de parte de Absalón contra su padre. Y desgraciadamente, después de todo esto, la relación entre padre e hijo nunca salió bien. Absalón era un hombre orgulloso y uno que quería tener poder y al fin rebeló totalmente contra David y fue una historia bien grande que él pasó el resto de su vida en contra de su papá. Él intentó voltear toda la nación de Israel en contra de su papá, el rey David. Segundo de Samuel 15, dice que Absalón quiso ser rey de Israel. Y ese más o menos tiene la historia de esta mujer de Tecoa que se fue para hablar al rey David. Y como el resultado para mí fue muy triste, porque aunque el rey hizo lo que la señora le dijo, él obedeció a medias. La señora fue, yo digo, que Dios por medio de este hombre, el capitán del ejército, mandó a esta mujer donde David, pero no hizo caso. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esta mujer. Hay algunas lecciones de la vida de David también que vamos a estudiar, que vamos a ver. La primera lección que yo veo de todo esto es a base del versículo de memoria. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, todo depende de cada uno, estad en paz con todos los hombres. Y la lección es, Dios quiere que vivamos en paz con todos los hombres. Segundo de Samuel 12:14 nos dice que ella hizo énfasis a David, que solo vivimos aquí por un corto tiempo. Y después de salir los años, no podemos volver a recuperarlos. Y ella preguntó, ¿quieres pasar los años con amargura y resentimientos? Estás perdiendo quizá la última oportunidad para reconciliarse con su hijo. Y yo digo que cuántas personas hoy en día, cuando están listos para morir, lamentan por no haber reparado problemas con familia, problemas con gente, con amigos. Hablamos hace unas semanas de este tema. Dios no quiere que vivamos peleando día tras día tras día, año tras año, con familia, con amigos, con nadie. Dios no quiere que vivamos así. Y yo conozco gente, yo conozco mujeres que viven toda la vida peleando, peleando. Nunca están en paz. Siempre, siempre. Si es una persona y otro mes es otra persona, siempre están peleando. Y yo les voy a decir que Dios no quiere que vivamos así.
El versículo es que estamos viviendo en paz con todos los hombres, pero depende en cada persona si quiere vivir y pasar su vida peleando o no. Dios no quiere que vivamos como David. David llevaba años. Él hubiera podido arreglar todo con su hijo Absalón y no quiso. Y después era demasiado tarde. Si alguien, no sé, si alguien está escuchando a esta historia, si está pasando por algo semejante, que no deje pasar un día más para intentar arreglar lo que tiene que arreglar. Puede ser un miembro de la familia. Yo creo que yo les he dicho, conocemos familias que hay divisiones y que han tenido divisiones por años. Hay que arreglarlos. Dios no quiere que vivamos. Es pecado. Solo vivimos porque este versículo para mí es un mandato que vivir en paz con cada uno. Si alguien está pasando, no deje pasar un día más sin intentar arreglarlo. Solo vivimos una vida. Juan 13:35 dice, Juan 13:35, en eso conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El mandato de Dios es que vivamos con amor, amando los unos a los otros, no peleando, no llevando, no con rencor, no con como David estaba viviendo. Bueno, la segunda lección que yo veo de esta porción de la palabra de Dios es que la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría que tenemos nosotros viene de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Esa sí es una promesa. Si usted, si yo, si nos falta sabiduría, hay que pedir a Dios y nos dará. La mujer de Tecoa estaba llena de sabiduría, dada a ella por Dios. Si no fuera por eso, y si ella no habría tenido la ayuda de Dios, yo no creo que ella habría podido presentarse frente a un rey tan importante, tan poderoso, para mostrar, para hablarle de un pecado en su vida. Su mensaje era un poquito delicado. Ella estaba diciendo, la mujer prácticamente estaba diciendo, David, tienes que deshacerse de tu orgullo y reconciliarse con tu hijo y con Dios. Yo digo que hoy día necesitamos mucha sabiduría para vivir en este mundo, para ser padre o madre, para manejar la vida viviendo para Dios y hacer decisiones. Necesitamos sabiduría. Y siempre podemos ir a Dios para pedir sabiduría acerca de una decisión. Y Dios nos dará abundantemente la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Entonces, la próxima vez, si alguien está en una situación difícil o si está hablando con uno de sus hijos, otro miembro de la familia, un amigo, y si falta sabiduría, hay que pedir a Dios, Dios, en este momento, dame sabiduría. Y Él va a dar a cada uno sabiduría. Bueno, la próxima lección que yo saqué de esta es la Biblia nos exhorta a perdonar. Y yo creo que hablando de perdón, es una cosa para el ser humano más difícil de hacer, aunque sea creyente o no. Pero la Biblia nos exhorta a perdonar. Tenemos que perdonar. Hay veces que es totalmente y completamente
imposible, pero es un mandato de Dios. Mateo 6, 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15 dice, Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo es muy claro para mí. Si yo no voy a perdonar a alguien que me ha hecho mal, a alguien que me ha ofendido, Dios no me va a perdonar a mí cuando yo cuando yo le pido perdón. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. El mensaje de Dios traído por esta mujer para el rey David era, David, hay que perdonar. No importa lo que su primer hijo hizo. Y yo creo que él estaba guardando rencor hacia su primer hijo, primogénito, por violar a la hermana y por el otro hijo, Absalón, por matar el hijo primogénito. Y el problema con David era que no quería perdonar a su hijo. Claro que era algo difícil perdonar. Un hijo mató a su hijo primogénito, pero David sabía muy bien la ley de Dios, pero él no quiso obedecerlo. La mujer de Tecoa fue mandado por Dios para avisarle a David de su pecado. Ese fue un trabajo difícil. Lo triste, lo triste es que aunque David intentara resolverlo el problema, él y su hijo nunca llegaron al punto de reconciliarse, nunca. Después de toda la vida del hijo de David, Absalón, nunca se podían reconciliarse. El mandato de Dios es perdonar. Y yo digo que hay veces, yo sé, ustedes saben, hay veces que es difícil perdonar. Para David no era cosa fácil. Y a la verdad, él obedeció a Dios a medias. Para nosotros hay veces cuando nos parece imposible, pero con la ayuda de Dios podemos perdonar en ocasiones difíciles. Hay que humillarnos. Yo sé que gente nos ofende, gente nos hace mal. Hay veces que algo contra nosotros es imposible perdonar, pero orando y pidiendo la ayuda de Dios, vamos a poder perdonar. Hay que humillarnos primeramente, que es lo más difícil, y hacer todo posible para perdonar, siempre, siempre pidiendo la ayuda de Dios. La siguiente lección que yo vi, y era algo de la lección de David, de Dios, un mensaje de Dios para David. La lección es Dios perdona, pero hay veces que hay consecuencias para el pecado. Dios perdona, pero hay veces cuando hay consecuencias para el pecado. No siempre, pero él hizo muy claramente a David que por el pecado, no del adulterio, pero era pecado por mandar matar el esposo Urías, el esposo de Betsabé. Este fue la consecuencia. Cuando David pecó contra Betsabé, Dios lo perdonó. Pero después de perdonar a David, Dios le dijo que hay consecuencias, que habrá espada en su casa para siempre por haber estado matado Urías, esposo de Betsabé. Y yo creo que cada vez que pasó algo, como pasó con su hija, su hijo Amnón, su hija Tamar y su hijo Absalón, David recordó, ay, otra consecuencia de mi pecado. Cuando un ladrón roba un banco, él puede pedir perdón de Dios y Dios le perdona, pero a lo mejor tendrá que ir a la cárcel. Es la consecuencia de su pecado. Está perdonado el pecado y Dios olvida.
Vamos a ver que Dios no siempre, Dios no solamente perdona, Él olvida. Cuando una señorita se mete en fornicación, ella puede pedir perdón, Dios la va a perdonar, olvidar, pero la consecuencia puede ser un embarazo no querido, o no deseado. Una persona que siempre muestra ira, griterías, enojo a otra persona, pide perdón, pero la consecuencia puede ser la pérdida de un amigo. Y les digo todo eso es que antes de pecar, debemos estar pensando muy, muy, muy bien en los resultados y las consecuencias. Dios sí perdona y Él olvida, pero hay veces que hay consecuencias. Pero otra vez, lo que me llama tanto, 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 tanto la atención de la vida de David, él adulteró con Betsabé. Él mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Él guardó rencor para Absalón, para Amnón, y él no quiso perdonar. David era pecador. Pero ¿sabe lo que dice Hechos 13:22? Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era pecador. ¿Cómo ha hallado a ser llamado varón conforme al corazón de Dios? Primera de Samuel 16:7 dice que cuando Samuel escogió a David para rey de Israel, él dijo, Dios no mira al exterior, Dios mira al corazón. Dios miró al corazón de David, miró a su arrepentimiento de sus pecados. Y seguro que Dios se arrepintió de todos esos pecados. Dios olvidó, Dios perdonó, olvidó, pero había consecuencias. Pero por eso, una vez que pedimos perdón por los pecados, el corazón está limpio. Y por eso Dios dijo que es un hombre según el corazón de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué ve Dios cuando mira a mi corazón? ¿Qué ve Dios cuando mira a su corazón? Solamente perdona. Y yo voy a repetir, Él olvida. Hebreos 8:12b dice, Hebreos 8:10b, y nunca más me acordará de sus pecados y sus iniquidades. Ese es después de pedir perdón. Hebreos 10:17 dice la misma cosa. Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no acordaré de tus pecados. Cuando pedimos perdón por los pecados, Dios olvida de ellos. Pero los resultados, consecuencias, hay veces que se quedan, no siempre, pero hay veces que sí. Entonces hay que pensar dos veces antes de pecar. Bueno, la otra lección, Dios tiene provisión para que el pecador vuelva donde Él. Dios tiene provisión para que el pecador vuelva donde Él. Y este está en 1 de Samuel 14:14. Y lo voy a leer solo para hacerle recordar. Segundo de Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recoger. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Parte del mensaje que la señora llevó a David era que Dios nos ha dado provisión para los pecadores a volver en comunión con Dios. Yo estaba leyendo los comentarios, los libros de Hebreo, y todos dijeron que esta porción de la palabra de Dios es un versículo tan importante en la Biblia que nos dice que Dios no quita la vida cuando pecamos, sino Él ha provisto medios
para no alejarnos de Él. En el Antiguo Testamento, Él proveyó sacrificios para perdonar el pecado. En el Nuevo Testamento, proveyó su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Este fue como Él quiso proveer medios, este medio para no alejar. Porque al pecar, Dios podría matarnos en el segundo, pero Él decidió no hacerlo. Esta porción de la palabra de Dios es que Él proveyó para que el pecador vuelva donde Él, pidiendo perdón por su pecado. En 2 Samuel, la mujer llama la atención de David que volver a Dios. Y lo que Dios está diciendo es que no quita la vida, pero Él provee una manera que los que pecan pueden volver a Dios. En el versículo 14, ella prácticamente está diciendo, vamos todos a morir. Vamos a ser como algo tirado al piso, sin poder recogerla. Vivimos aquí en la tierra un corto tiempo. Solo tenemos poca cantidad de vida. Y como ustedes, yo tengo mucho más años de la mayoría de ustedes. Créanme, la vida pasa muy, muy rápido. Y nunca vamos a poder recuperar los tiempos perdidos. Tampoco nunca vamos a poder recuperar oportunidades para reparar nuestra vida y volver a Dios. Y yo digo también, como Elite estaba diciendo en el principio del estudio, nunca vamos a poder recuperar las oportunidades perdidas para compartir el Evangelio. El tiempo está corto y debemos estar testificando porque los tiempos pasan y nunca, estas oportunidades nunca van a volver. Cuando hay oportunidad, hay que aprovecharlo. Pero esta mujer estaba diciendo a David, David, ¿vas a querer pasar el resto de tu vida con un hombre triste, resentido y amargo? A lo mejor vas a perder la única oportunidad para reconectarse, no solamente con su hijo, pero con Dios. Dios da a todos la oportunidad de arrepentirse para que la división entre el hombre y Dios por pecado puede ser perdonado. Y ella está explicando a David que debe arrepentirse y será perdonado por Dios. Yo la admiro mucho. Aquí es una señora, no sabemos su edad, puede ser una viejita. Se presentó frente al rey de Israel, este rey tan poderoso, tan querido, fue un rey querido y tan importante. Y le dijo, Señor, tú estás pecando. Yo la admiro mucho. Para nosotros hay que saber lo que Dios dice. Hay que reconciliarse hoy con Dios. Y si alguien que está escuchando, si se ha desviado de Dios, hay que pedir perdón ahora para reconectarse con Dios, porque Dios perdona y Dios olvida. También hay que reparar relaciones rotas, porque mañana puede ser demasiado tarde. Otra lección, esa es otra lección de la vida de David, es que Dios no quiere que vivamos en el pasado. Dios no quiere que vivamos en el pasado. David estaba viviendo en el pasado. Y es una cosa que esa señora le dijo, que estaba viviendo con amargura y sentimiento solo por algo que pasó, David, hace 5 años. Ya, pasó, ya, basta. Filipenses 3, 13b y 14, Filipenses 3, 13b y 14 dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la mente al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El rey David estaba viviendo en el pasado con lo que pasó con sus hijos. Claro, causó dolor, causó tristeza, amargura y falta de perdón. Ese fue un caso muy difícil.
causó una división entre él y Dios. Y ella estaba diciendo, David, ya es tiempo de dejar todo esto, pedir perdón, no solamente de su hijo, que sí, debes pedir perdón, pero de Dios. Y yo no sé si alguien ahora está viviendo en el pasado. Yo conozco gente que, y ese habla igual de hay que perdonar, pero hay veces que vivimos en el pasado con rencor, con resentimientos. Y si es así en su vida, muy francamente no va a poder crecer espiritualmente y no va a poder enfocar a Dios hasta que se arregle con Dios. Y ya es tiempo ir adelante con Dios. Puede ser que alguien le ofendió o que le hizo algún daño. Puede ser algo serio, puede algo ser muy grande. Hay que perdonar, hay que olvidar y hay que ir adelante con la ayuda de Dios. Y yo sé que es difícil, pero hay que enfocar en Dios y no vivir en el pasado. Y como Él me ofendió, y yo conozco gente que no pueden olvidar desde años ofensas. Yo estaba hablando hace un mes con una señora que, ay, yo estoy tan ofendida con, ay, esa mujer hace años que, sabe que ni puedo recordar porque me ofendió. Es verdad, ella estaba tan ofendida, con tanta rencor, pero no pudo recordar ni qué causó la ofensa. Yo le dije, yo creo que ya es tiempo mover adelante con el Señor. Pide perdón, anda donde ella, arregle todo. Arregle con ella, arregle con Dios. Y ella lo hizo. Pero ya es tiempo ir adelante. Puede hacer unas metas. eh, sí, para estar con Dios, estar en la iglesia, orando, leyendo su Biblia, que no vivamos en el pecado, que no vivamos en el pasado, que se llene con la palabra de Dios y que vivimos hoy día, cada día con el Señor. Otra lección es que Dios usa a otras personas en la vida para obrar en nuestras vidas. Dios usa a otras personas en la vida para obrar en nuestras vidas. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ese está Proverbios 11:14. Dios utilizó esta mujer sabia de Tecoa para hablar con David, para arrepentirse y para arreglarse con Dios y con su hijo Absalón. En nuestras vidas habrá ocasiones cuando Dios va a usar otras personas para ayudarnos, para llegar donde nosotros, para decirnos, ay señora, tú estás equivocada en esta situación, estás pecando. Es lo que ella hizo. Ella fue al rey David diciendo que, David, estás andando mal, estás pecando. Hay veces cuando vamos a tener que dejar el orgullo y ponernos atención de una persona sabia. Puede ser pastor. Yo no sé, yo nunca he escuchado nada así en Colombia, pero aquí en mi país la gente se queja. Y yo escucho, ay, a mí no me gusta como, como el pastor predica, siempre está predicando del pecado, siempre está repitiendo, siempre pecado, siempre pecado. Bueno, puede ser que alguien está intentando decirle algo, ¿no? Yo creo que sí. Puede ser una persona sabia. El mundo ofrece soluciones, pero la Biblia es la única fe que nos puede ayudar con los problemas. Que nunca temen ir a una persona sabia, dedicada al Señor, para pedir consejos. Porque Dios utiliza personas así en nuestro bien. Dios ha utilizado muchas personas en mi vida para venir y para decirme, no estás andando. Y yo hay veces que tengo que hablar con uno de mis hijos y ahora con uno de mis nietos diciendo, ay, mi amor, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Y gracias a Dios que lo toman bien. Bueno, y la última lección es de la señora de Tecoa, pero también es de mi vida, de mi propia vida. Tenemos que ser fieles en dar consejos,
y dejar los resultados a Dios. Tenemos que ser fieles en dar consejos bíblicos y dejar los resultados con Dios. Hay dos versículos, 1 de Juan 5:3, 1 de Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos. Juan 14:15, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta mujer de Tecoa era sabia. Por medio del capitán del ejército, ella se fue donde David con un mensaje de Dios para él. Ella le dijo al rey el mensaje, arrepentirse de su pecado y reunirse con su hijo y con Dios. Prácticamente, David obedeció, pero obedeció a medias. Él mandó traer su hijo Absalón, pero no quiso verlo por 2 años. Piénsenlo. Él obedeció a medias. Y yo estoy seguro que este debería haber causado enojo, perdón, y odio de parte de Absalón hacia su papá. Él me llamó, ¿para qué? No me quiere ver. Ay, perdón. ¿Qué voy a hacer? Dijo eso porque había veces cuando, cuando yo he dado consejos bíblicos a personas, hay veces con mis hijos, hay veces con mis amigos, he dado muchos consejos en mi vida. Y son consejos bíblicos, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Y la persona no hace caso. Es triste, me da tristeza. Seguro que esa señora, al escuchar lo que pasó, se puso un poco triste. Y no es lo que decimos, es lo que dice la Biblia. Pero este no quita la responsabilidad de seguir dando consejos bíblicos. Los resultados no son nuestra responsabilidad. Cuando esta mujer, ella hizo lo que Dios quiso que hiciera. Ella se fue donde David. Le dijo, David, estás pecando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí termina su trabajo. Los resultados no eran responsabilidad de ella. Son responsabilidad de la persona. Solo tenemos que poner todo en las manos de Dios. Creo que tarde o temprano David se arrepintió y volvió a Dios. Y para nosotros, cuando recibimos consejos bíblicos del pastor, la esposa del pastor, o alguien que está en la iglesia, hay que obedecer los consejos bíblicos, porque no es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice por medio del pastor o por medio de la persona sabia. Hay que obedecer a Dios. Hay veces también que nos toca hablar con personas a pesar que son temas difíciles. Yo no puedo pensar en una situación más difícil que una mujer desconocida, sin nombre, presentarse frente al rey de Israel. ¿Cómo sería presentarse frente al presidente de la nación de Colombia? Ush, a mí no me gustaría hacerlo. Bueno, otra vez, los libros de historia dicen de que esta mujer era una mujer que amaba a Dios, una de las pocas mujeres que estaba siguiendo a Dios en esta época. Y por medio de Joab, el capitán del ejército, ella se presentó frente al rey David para llevarle un mensaje de Dios. Obvio que ella una mujer con coraje para presentarle frente a este rey poderoso, importante, con sabiduría. Ella escuchó y se fue con la ayuda, escuchó lo que dijo el capitán del ejército y se fue donde el rey de David. La actitud de ella era era para mí obvio que el pueblo sabía de toda esta situación, porque ella habla varias veces, 2 veces de que el luto del pueblo sobre toda esta situación y estaba afectando el reinado de David. Ella respetó al rey y habló con amor.
Y cada uno de nosotros podemos ser mujeres sabias si pedimos la ayuda de Dios. Para mí lo triste fueron los resultados de lo que ella hizo. David pide que Absalón vuelva, pero no quiso verlo. Y después, Absalón vivió el resto de su vida en contra de su padre. Que aprendamos de ella. Hay que obedecer al Señor. Y hay que dejar que Él nos use y después dejar los resultados con Él. Y hay que pedir perdón por los pecados y pensar 2 veces antes de pecar. Habrá veces cuando no resulta como hemos querido. Y para este Señor, yo sé que en mi vida hay muchas veces yo he dado consejos y no han resultado como yo había querido. Pero cuando damos consejos bíblicos, los resultados son responsabilidad de la persona. Bueno, que aprendamos de esta mujer sin nombre, esta mujer oscura, una mujer oscura. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias que nos amas. Te damos gracias, Señor, por estas mujeres que pusiste en la palabra de Dios para nosotras. Te doy gracias por esta mujer desconocida, esta mujer sin nombre, pero esta mujer que te amaba, esta mujer que te obedecía, esta mujer que tenía el valor y la ayuda tuya para presentarse ante una persona famosa, poderosa, para llevar un mensaje de arrepentimiento. Señor, ayúdanos a aprender de ella. Hay que arrepentirse y aprender de la vida de David. Señor, ayúdanos a estar en tu palabra para que podamos estar creciendo espiritualmente. Para que cuando tú mires el corazón nuestro, tú puedes ver un corazón limpio. Ayúdanos a pensar 2 veces antes de pecar, antes de hacer algo que no te agrada. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a crecer, ayúdanos a tener corazones conforme a tu corazón. Eso es lo que queremos. Gracias por tu palabra que nos habla. Gracias por los tantos versículos, Señor, que tú has puesto en tu palabra, que son mandatos. Gracias. Ayúdanos a vivir en paz con todos los hombres, porque es nuestra decisión. Ayúdanos a decidir, arreglar lo del pasado y vivir en el futuro buscando tu voluntad para nuestras vidas. Señor, te damos tantas gracias por cada dama. Te damos tantas gracias por la oportunidad que tenemos para reunirnos. Doy gracias a ti y pedimos dándote tantas gracias, Señor, por las peticiones contestadas. Y en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, que murió en la cruz por nosotros, te pedimos esto. Amén.